Aló, muy buenos días con todos. ¿Cómo se encuentran esta mañana? Hola Juan, ¿todo bien? Hola, ¿cómo estás, Josué? ¿Qué más de novedades? ¿Todo bien? Sí, Bueno, me alegra. ¿Y el resto? ¿Están por ahí durmiendo? Buenos días, Juan Carlos. Buenos días, Miguel. ¿Cómo estás? ¿Qué tal amaneces? Ahí todo bien. Todo bien. ¿Cómo va el final del semestre? Ya falta poco, ¿no? Más Andrés, por ahí te veo. Buenos días, Juan Carlos. ¿Qué más? ¿Cómo van? ¿Qué es de la vida por santo? ¿Bien? ¿Mal? ¿Más o menos? ¿Todo bien? Todo bien. Todo bien, todo bien. Bueno. Me alegra mucho que todo el mundo esté bien y que en medio de todo lo que estamos viviendo, pues estemos con fortuna. El día de hoy vamos a hacer prácticamente el último laboratorio para lo que sería la clase de laboratorio de análisis estructural, en donde vamos a enfocarnos más ya a estructuras y a conocer diferentes tipos de estructuras con las cuales podríamos nosotros realizar un proceso de diseño y más que todo una solución o presentar una solución estructural para algún desafío o un problema específico. ¿Listo? Entonces, resulta que en general, cuando nosotros hablamos de ingeniería civil, pues yo creo que la mayoría nos pensamos o lo identificamos si le preguntamos a cualquier persona que no estudie ingeniería civil, nos asocian con construcción de edificios. Eso es básicamente la primera parte, ¿no? Entonces, vamos a enfocarnos un poco a mirar aquellos sistemas estructurales que de pronto no se pueden ver a profundidad o que de pronto no se pueden ver durante la carrera, ¿no? Esto, más que todo, para que ustedes conozcan, ¿sí? Diferentes formas en las cuales yo puedo construir una estructura y más que todo, diferentes alternativas que son diferentes a las que tradicionalmente nosotros vemos que se construyen. ¿Listo? Entonces, vamos a arrancar primero hablando e identificando cómo están construidas estos elementos y más que todo vamos a enfocarnos en las particularidades de cómo funcionan, más que todo, y cuáles son los principios de diseño sísmico de elementos. ¿Listo? Entonces, ¿me confirman, por favor, si están viendo mi pantalla? sí. Sí. Listo, perfecto. Entonces, lo primero que vamos a identificar son, pues, los conceptos básicos, complementando un poco lo que ustedes ya han visto en análisis estructural y lo que verán después en lo que sería ingeniería sismoresistente. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros hablamos de estructuras, ¿sí? A lo largo de la carrera, desde mecánica de materiales, tal vez antes, mejor dicho, desde antes, que sería estática, ustedes aprenden a identificar ciertas tipologías estructurales y a resolver de ellas y calcular de ellas lo que serían las fuerzas en sus elementos, ¿sí? Y lo que serían las deformaciones que se producen cuando se las somete a cargas. ¿Listo? Pero en la vida real, lo que nosotros tenemos son estructuras que están conformadas por elementos, ¿sí? Entonces, el estudio de los elementos básicos en los cuales o con los cuales nosotros construimos estructuras, pues es algo de gran importancia, ¿listo? Entonces, vamos a identificar que cualquier estructura que ustedes puedan ver y se imaginen o que hayan estado en su vida alguna vez, se van a construir con 6 elementos generalmente, ¿sí? Estos 6 elementos son lo que serían las vigas y las columnas, que tradicionalmente nosotros las asociamos por los cursos de análisis estructural y de estática, ¿sí? Y de ellos parten otros sistemas que de pronto no se alcanzan a ver mucho debido a
un poco la complejidad que supone el análisis estructural de estos elementos. Y por otro lado, un poco que el alcance de estos elementos, como bien mencioné al inicio, pues hace parte de estructuras un poco más complejas que no son necesariamente de uso cotidiano. ¿Listo? Entonces, los elementos que nosotros, adicional a las vigas y las columnas, siempre tenemos serían las losas. Las losas, yo voy a llamar losas a los elementos en los cuales ustedes y yo estamos ahorita pisando, ¿no? En una estructura, el elemento horizontal, en los cuales nosotros estamos prácticamente transfiriendo las cargas y como carga muerta, nuestros elementos de muebles, utensilios y enseres están soportados, pues son las losas, ¿no? Tradicionalmente también, un poco más común, también existen son las estructuras de muros, que tienen muros de hormigón en su interior. Entonces, estos generalmente se utilizan para estructuras ya de una altura más mayor, por ejemplo, estructuras ya de 4, 5 y más pisos, en los cuales yo tengo una pared que es estructural y que por dentro tiene acero y refuerzo y un detallamiento estructural específico, ¿no? Ahora, existen también además lo que nosotros llamamos como los tirantes y las bielas, ¿no? Los tirantes y las bielas hacen referencia a los elementos que son cables, que soportan fuerzas, ¿sí? Y que nos sirven como elementos de tensión, formando lo que serían puentes, tradicionalmente, para lo que sería el soporte de puentes. Ahora, actualmente, ya se utilizan cables para lo que es la construcción de losas, en lo que se llaman losas preesforzadas o postensadas también, en donde el cable interior nos ayuda a precomprimir los elementos para soportar fuerzas más grandes. ¿Listo? Entonces, esos 6 elementos son la base de cualquier sistema estructural. Y aquí vamos a empezar a identificar qué sistemas existen en una estructura. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros hablamos de los sistemas, digamos que el primer sistema, una edificación, ¿sí? Yo puedo tener diferentes tipos de edificaciones y cada tipo de edificación puede construirse con diferentes sistemas estructurales. Entonces, vamos a ir hablando un poco acerca de los tipos de edificaciones que los podemos agrupar principalmente en 4 grupos principales, ¿no? Que serían las armaduras, que nosotros las usamos o las vemos mucho en estructuras de puentes, también se las mira mucho en cubiertas, ¿sí? Lo que serían los cables y los arcos, los puentes también, arcos como de la imagen del puente que se mira ahí en la figura, ¿sí? Los pórticos, que nosotros los asociamos a vigas y a columnas, elementos verticales y horizontales que se unen para dar rigidez. Y finalmente, estructuras que se consideran como estructuras especiales, ¿no? Entonces, las estructuras especiales realmente son estructuras que no están dentro de los otros sistemas, más que todo porque su funcionamiento Por cierto, ¿están viendo mi pantalla? Sí, Juan Carlos, sí, está bien. Sí, profe. Sí. Ah, perdón, es que yo estoy aquí en otro... Deme un minuto, por favor, que se me está... Listo. ¿Listo? Y estructuras superficiales que no hacen parte de ninguno de estos, ¿sí? Y que ustedes y yo las usamos a diario, hasta para comer, por ejemplo, ¿no? Entonces, hagan de cuenta que ustedes han ido a cualquiera de nosotros hemos comido pizza, supongo, ¿no? Y cuando usted va a coger un pedazo de pizza, pues si la coge normalmente, la pizza toma esta forma, no sostiene ni se mantiene recta o erguida. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué hacemos nosotros para que el pedazo de pizza no tengamos que estar así? ¿No? ¿Qué le hacemos al elemento, a la pizza? ¿Se han dado cuenta qué es lo que hacen inconscientemente? Le doblamos. Le doblamos, ¿no? Entonces, fíjense que una hoja de papel que no soporta ninguna fuerza cuando está, pues,
totalmente así, yo le genero un pequeño doblez, pues es capaz de soportar peso y es el mismo elemento, tiene la misma sección transversal, tiene la misma rigidez, etc. ¿No? Este tipo de estructuras se conocen como estructuras, ¿sí?, especiales, superficiales, en las cuales nosotros podemos soportar con una hoja de papel hasta un libro, si es que le damos la forma adecuada, ¿no? Este tipo de estructuras también nos han servido para construir diferentes estructuras en la realidad. Por ejemplo, fíjense que la forma en arco que nosotros podemos lograr con una hoja de papel para soportar su propio peso entre dos apoyos, pues nos sirve para esquematizar todo este tipo de elementos que serían como bodegas, etc. ¿Listo? Entonces, ¿dónde hemos visto, por ejemplo, los que vivimos aquí en Quito? Y de pronto, si ustedes en su ciudad, pues han visto este tipo de estructuras, ¿en qué parte nosotros podemos mirar estructuras que tienen estas formas como de superficie, ¿no? ¿Quién me da un ejemplo, por ejemplo, aquí en Quito? Eh, yo no he visto en Quito, no soy de ahí, pero aquí he visto en las cúpulas de la iglesia. Cúpulas de las iglesias, ajá, muy bien, perfecto, de hecho. ¿Qué más? En las bodegas. Bodegas, ajá, como estas del ejemplo. Yo he ¿Qué visto más? eso en invernaderos. Invernaderos. Ajá, pero son de plástico. Ah, invernaderos de plástico. Sí, sí, sí. Sí. En ¿Sabes? Quito Ajá. hay esas estructuras que están en el parque, no sé cómo se llaman, no estoy seguro, que es como que tiene un montón de picos el techo, ¿Cuál será el parque? que está cerca de la asamblea, si no me equivoco, por esa zona de allá. La asamblea. Ah, ya, ese creo que es el parque elegido, me parece que es cerca de la asamblea, ¿no? Sí, hay unas estructuras con esa forma. Ya. Y creo que Sí, también el Hotel Quito, muy bien. antes, Ajá. Esa es al una, frente. justamente esa iba a decir. Ajá. Al frente del Hotel Quito, ¿no? Existe una de esas estructuras. Ajá, bien. Todas esas son ejemplos de estructuras de superficie. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros estamos analizando las clasificación, vemos que dentro de esas 4 estructuras, pues hay diferentes formas, diferentes metodologías y diferentes elementos que funcionan para que la estructura esté en pie y funcional. ¿Listo? Entonces, nos vamos a centrar solamente en estructuras, debido al tiempo, en estructuras que deberían ser estructuras tipo residenciales, edificios como tal, ¿no? Entonces, si analizamos una estructura residencial, nosotros vamos a considerar que una edificación va a tener 4 sistemas principales, ¿sí?, que hacen parte y que la conforman, ¿no? Entonces, en una edificación vamos a tener todo lo que es el sistema estructural, que es el encargado de soportar las cargas, ¿sí? Vamos a tener el sistema de piso, que es el encargado de transmitir nuestra carga de uso, ¿sí?, al sistema estructural. Vamos a tener el sistema de cimentación, que va a ser el encargado de transmitir las cargas del sistema estructural y mandarlas al suelo. Y de ahí vamos a tener lo que llamamos nosotros elementos no estructurales, que serían, por ejemplo, las ventanas, los vidrios, las paredes como tal, las paredes de bloque o de arcilla, y bueno, todos los elementos que serían los muebles y enseres. ¿Listo? Entonces, ¿cuántos sistemas estructurales tenemos dentro, perdón, cuántos sistemas tenemos dentro de una edificación? 4. ¿Y cuáles son? El sistema de cimentación, el sistema de piso, el sistema estructural y los elementos no estructurales. Perfecto. ¿Listo? Ahora, cada sistema que hacen parte de la edificación puede subdividirse en diferentes formas o diferentes tipologías. ¿Listo? Entonces, nosotros vamos a hablar en el laboratorio de netamente el sistema estructural. ¿Listo? Y cómo nosotros podemos soportar las cargas del piso y llevarlas a la cimentación
de una forma adecuada. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos del sistema estructural, ¿sí? Nosotros deberíamos empezar hablando de, bueno, ¿qué pasa si llega a ocurrir una falla en el sistema estructural? ¿No? Entonces, esto es lo que nosotros tratamos de evitar. Pérdidas del soporte, daños en las estructuras, obviamente en nuestra carrera, muerte, ¿sí? Estamos tratando de evitar la muerte de personas y también proteger el patrimonio de las personas, ¿no? Cuando nosotros construimos algo como ingenieros, pues lo que estamos haciendo es destinando nuestra experticia para que el patrimonio de una familia, pues, quede salvaguardado y quede funcional y le sirva por muchos años, ¿no? Entonces, ese es nuestro objetivo. Entonces, para lograr que no ocurra o para evitar que ocurran este tipo de desastres, pues vamos a tener que estudiar y identificar el sistema estructural adecuado para cada situación. ¿Listo? Entonces, dentro de los primeros sistemas estructurales, vamos a decir que los más básicos que nosotros conocemos son los sistemas de pórticos, ¿sí? En general, nosotros identificamos pórticos como un elemento de vigas y columnas, pero realmente los pórticos resistentes a momento tienen una subclasificación, ¿sí? Entonces, los comunes van a estar conformados de estos elementos, pero van a haber otras categorías y otras formas de construir este tipo de elementos. Entonces, cuando nosotros hablamos del proceso de diseño, los pórticos resistentes a momento deben diseñarse para que cuando estén o absorban el sismo de diseño que se espera para la ubicación en donde está la edificación, ¿sí? Se dañen solamente lo que serían los extremos de las vigas y las bases de las columnas. Son los únicos puntos en donde yo debo permitir que se dañe la estructura. ¿Listo? De tal forma que en el proceso de diseño ustedes van a aprender en ingeniería sismo resistente que la conexión entre la viga y columna, ¿sí? Es un elemento que soporta fuerzas bien grandes y que yo debo garantizar que sea capaz de soportar todas esas fuerzas cortantes, axiales y momentos que se transmiten de las vigas a las columnas, ¿no? ¿Por qué? En el momento en que la conexión falla, ¿qué creen que sucede con la estructura? Si la conexión entre la viga y la columna no es adecuada y se rompe, ¿qué pasaría con la estructura? Es pregunta, por cierto. Se puede desmoronar. O sea, si no es correcta la conexión. Se puede desmoronar. O sea, Se puede fallar. ajá, o sea, vaya. Entonces, en ingeniería, nosotros vamos a hablar de colapsar, ¿sí? La palabra correcta es la estructura colapsa, ¿listo? Adicional a estos sistemas de pórticos resistentes a momento, de pórticos de vigas columnas, pues se van a existir otros tipos. Por ejemplo, para lo que sería usos de industria, zonas de almacenamiento, bodegas, etcétera, hangares, ¿sí? Todo ese tipo de elementos. Se puede también utilizar algo que se llama pórticos con cerchas dúctiles. Estos pórticos con cerchas dúctiles son estructuras en donde las columnas se unen no por vigas, sino por elementos tipo cercha, que nos permiten, en general, soportar distancias más grandes, ¿sí? Entonces, en una edificación, por ejemplo, para un sistema de pórticos resistentes a momento, pues la distancia entre columnas puede llegar a ser máximo unos 6, 7 metros, ¿sí? Y más de eso ya empieza a ser muy antieconómico, muy costoso construir en pórticos de vigas columnas. Pero entonces yo necesito, por ejemplo, guardar un avión, en donde las distancias entre alas del avión o uno o más aviones, pues son muchísimo más grandes que esos 6 metros. Entonces, para este tipo de sistemas, yo puedo construir elementos con cerchas dúctiles en donde la distancia entre las columnas pueden llegar hasta 20 metros de longitud, que es un montón. 20 metros de longitud, pues es bastante, ¿no? Entonces, estos pórticos con cerchas dúctiles van a tener dos partes principales, ¿sí? Lo que sería la cercha como tal
Y dentro de la cercha, yo voy a identificar una sección interna que tiene una discretización específica un poco más detallada. ¿Listo? Entonces, este elemento central o este segmento especial, que así se lo conoce, pues tiene la capacidad de mejorar la ductilidad de la estructura, ¿sí? En la cual, cuando yo la someta a cargas, ¿sí?, cíclicas, y más que todo cuando yo la someta a momentos en los extremos cíclicos, ¿sí?, va a comportarse de una mejor manera. Nosotros sabemos que las cerchas son elementos de acero, y como elementos de acero, pues algunos elementos van a estar sometidos a tensión y otros a compresión, en donde los elementos que están sometidos a compresión pues van a generar fallas como las que se miran en la fotografía, que son producidas por, ¿quién me dice por qué están producidas esas fallas que veo ahí? De elementos de acero en compresión. Pandeo. Pandeo, perfecto, muy bien. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros sometemos estos elementos, una cercha normal, a las fuerzas a las cuales estaría sometida una viga dentro de un pórtico, nosotros vemos que el comportamiento es errático. Fíjense este comportamiento de la curva de histéresis de este elemento. Ustedes recordarán por su clase de mecánica de materiales que las curvas de histéresis prácticamente me dicen qué tanta energía es capaz de soportar el elemento, ¿sí? En donde una curva, en donde el área bajo la curva de histéresis en un ciclo de carga y descarga, pues representa la energía que es capaz de disipar el elemento. Entonces, fíjense que esta curva de aquí es muy inestable. Se mira que arrancó con bastante rigidez y perdió bastante rigidez rápido después de este punto. Y prácticamente la disipación de energía de este elemento es el área que hay bajo la curva es bastante baja, ¿no? Con el segmento especial que nosotros colocamos en los pórticos de cerchas dúctiles, lo que logramos es que las curvas de histéresis tengan un área muchísimo más grande, ¿sí? Y toda esta área que nosotros tenemos acá es lo que es capaz de disipar el elemento mediante deformación. ¿Listo? Después de este tipo de sistemas, que sería el segundo sistema de pórticos resistentes a momento, tenemos un sistema que es mucho más simple, pero mucho más digamos, yo diría mucho más ineficiente, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Nosotros tenemos estos elementos que siempre hemos visto como anuncios. ¿Han visto carteles de anuncios que están soportados por un tubo grande de acero? ¿No? Creo que todo el mundo ha visto este tipo de sistemas. Estos sistemas también hacen parte de los pórticos resistentes a momento, debido a que en la base, pues la base se considera que es un empotramiento, ¿sí? Y la conexión no permite en ningún momento girar. Estos elementos son poco redundantes y son peligrosos, más que todo porque al ser poco redundantes, si falla la columna, que es lo que vemos en este punto, o falla la conexión, ¿sí?, pues la estructura se cae. Una de las principales razones por las que se cae es porque el ingeniero diseñador no considera que la gran superficie que tienen estos carteles produce una barrera muy fuerte a viento, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, si viene el viento y golpea este cartel, pues lo que le está produciendo es un momento de torsión alrededor de la columna, y la torsión sumada a la fuerza cortante, sumada al peso de la estructura, hace de que la falla ocurra en la base de los elementos o que el elemento como tal se doble. ¿Listo? Entonces, ¿alguna vez ha pasado por las vías y ha visto un cartel así, doblado? ¿O no han tenido la oportunidad de ver eso? ¿No? Bueno, entonces los invito a que cada vez que vayan y pasen y viajen con su familia o solos o como sea, estén un poco pendientes, que generalmente ocurre, ¿no? Siempre hay en algún sitio este tipo de cosas. Bueno, entonces, esos tres sistemas o esas tres tipologías hacen parte o conforman lo que nosotros llamamos pórticos resistentes a momentos. ¿Listo? Ahora, después de los pórticos resistentes a momento, existen otra tipología estructural, de sistemas estructurales,
que se llaman los sistemas de muros de carga. Los sistemas de muros de carga son aquellos sistemas en los cuales solamente existen muros y los muros se conectan directamente al sistema de piso. ¿Listo? Entonces no hay vigas, no hay columnas, solamente existen muros en toda la estructura. Estos sistemas de muros de carga pues se emplean para edificaciones ya de muy alta o de grandes alturas, ¿sí? Y en estos sistemas ustedes pueden identificar ahorita en la ciudad, están construyendo los Uribe algunas construcciones con esto. Por ejemplo, ¿quién ha visto en la Chiris el edificio que se llama Corner? Que es Chiris y Portugal, me parece que es. Mejor dicho, ¿quiénes son de Quito? Levanten la mano en Zoom. Solo 3. Es que creo que como no hemos salido mucho, no se puede ver las nuevas construcciones, o al menos yo no he visto las nuevas construcciones que están haciendo. O sea, esa empezó hasta antes de la pandemia. De hecho, se paró por la pandemia. Y está justo en la Chiris de la Portugal. O el edificio de Uribe también. Bueno, ¿quién Es ha que ido a Casablanca entonces? Uribe tiene creo que ahorita tiene 3 edificios en la Chiris que están Ajá. construyendo. Todos son del mismo sistema. Todos. Son lo mismo. ¿Quién ha ido a Casablanca? ¿O quién conoce Casablanca? Levanten o dejen levantado la mano o levanten la mano. ¿Han ido a la playa de Casablanca? Eso sí, hace mucho tiempo, ¿no? ¿Han visto que hay un edificio que está sin construir justamente ahí en Casablanca? O sea, digamos que está sin terminar porque ya está construido. ¿Sí? ¿No? ¿Lo han visto o no? Sí. No. ¿Has ido a Casablanca? Bueno, ese edificio, si ustedes se fijan, son puras cajitas, ¿no? Ahí tampoco hay vigas, no hay columnas, solamente son muros. Entonces, estos sistemas de muros de carga, donde no hay vigas y columnas, generalmente se utilizan para estas superestructuras en donde hay un problema y tienen una ventaja y un problema, ¿no? La ventaja es que todas las paredes son estructurales, lo que quiere decir que la estructura es supremamente rígida y por eso se emplean para generalmente lograr grandes alturas, ¿sí? Sin embargo, tienen también una desventaja y es que pues todos los muros, como son estructurales, no se pueden mover. Así que la arquitectura interna de la estructura es fija. No, si usted quiere ampliar un cuarto, no se puede. Si quiere, podría poner paredes adicionales, pero no puede mover las paredes que ya se encuentran en la estructura. ¿Listo? Entonces, este es el otro sistema que se llama muros de carga. Ahora, también existe otro sistema que es mal confundido con el sistema de pórticos resistentes a momentos, ¿no? Entonces, aquí nosotros vemos esta tipología de los sistemas de muros que tradicionalmente vemos nosotros en nuestras ciudades. ¿Quién no ha visto una estructura que de lado se mira como estas de aquí? ¿No? Seguramente de pronto su casa o de algún conocido, ¿sí? Si la vemos de lado, pues la vamos a mirar de esta forma, ¿no? Entonces, este sistema o estas casas no son sistemas de pórticos resistentes a momentos, primero, ¿no? Estos sistemas se conocen como sistemas de mampostería, ¿sí? Y la diferencia, aunque yo veo vigas y veo columnas, es que en estos sistemas las vigas y las columnas solamente sirven para confinar. Por eso se llama mampostería confinada. ¿Listo? Las vigas y las columnas realmente no son vigas o no se conocen como vigas, sino se llaman como viguetas o elementos de confinamiento horizontal y las columnas son columnetas o elementos de confinamiento vertical. ¿Listo? La diferencia entre un sistema de pórticos es que el sistema de pórticos solamente con las vigas y las columnas la estructura puede soportarse en pie.
¿sí? Los sistemas de mampostería confinada, los muros son los que soportan las cargas. Así que si yo quito un muro, pues puedo estar poniendo en peligro la estructura y puede colapsar la estructura, de hecho. ¿Listo? De estos sistemas yo voy a tener dos. El sistema de mampostería confinada como tal y el sistema de mampostería reforzada. ¿Listo? La diferencia entre el uno y el otro es dos cosas principalmente. En el de la mampostería confinada, los mampuestos, que es el nombre que se le da al bloque, ya sea de arcilla o de cemento, ¿sí? Los mampuestos son ordinarios, o sea, no necesitan tener una resistencia, pues, específica, ¿no es verdad? Y dentro de los mampuestos, pues como son macizos, pues lo único que los une son un mortero. ¿Ya todo el mundo conoce que sabe qué es un mortero? ¿Saben qué es un mortero? Sí. Listo. ¿Me podrías explicar, Alejandro, qué es mortero? Alejandro Toscano, por si acaso. Es la mezcla de agua con cemento y arena. Mezcla de agua con cemento y arena. Eso es lo único que une los bloques, ¿no? En el sistema de mampostería reforzada, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de refuerzo, como se mira aquí en la figura, nosotros vamos a tener acero dentro del muro. ¿Listo? Entonces, la mampostería reforzada, primero que todo el mampuesto, ¿sí? Es de alta resistencia, soporta grandes cargas. ¿Listo? Entonces, cuando yo tengo esto, cuando hablo de alta resistencia, pues estamos hablando de alta resistencia para un mampuesto, ¿sí? El hormigón generalmente tiene un esfuerzo a compresión de, normalmente, lo mínimo que nosotros esperaríamos sería 21 megapascales. El acero soporta a tensión 420 megapascales. Un ladrillo normal no aguanta más de 2 megapascales. A lo mucho. Un mampuesto de mampostería reforzada aguanta entre 7 y 10 megapascales. De tal forma que no es el mismo ladrillo, ¿sí? Estas unidades se llaman unidades de perforación vertical. Y se conocen así porque son ladrillos especiales, en los cuales internamente existen unas aberturas que hacen que cuando los coloque, todo este elemento es un hueco, como pequeñas columnas, y coinciden con pequeñas columnas huecas, ¿sí? Dentro de esas columnas o de esas aberturas, yo voy a colocar acero y lo voy a rellenar con cemento, o con, de hecho, lo relleno con mortero, ¿sí? De alta resistencia, un mortero especial. ¿Listo? Y voy a colocar refuerzo horizontal y refuerzo vertical. Las vigas son hechas con unos elementos de bloque que son unas pequeñas U que se van uniendo para formar una viga en donde en el centro yo voy a poner el refuerzo lleno con mortero y externamente hay el mampuesto. ¿Listo? Entonces, esta tecnología es muy poco usada y de hecho pues yo no conozco en Quito una estructura que esté construida con este tipo de sistema estructural, pero en otros lados es muy común y se pueden lograr edificaciones hasta de 6 pisos muy bien distribuidas, ¿no? Tiene una desventaja, nuevamente, así como los sistemas de muros de hormigón, todas las paredes son estructurales, así que las paredes no se pueden mover una vez construidas. ¿Listo? O pues no deberían moverse una vez construidas. ¿Listo? Entonces, estos son las subclasificaciones de la tipología estructural, del sistema estructural de muros de carga. ¿Listo? También tenemos otro tipo de sistemas estructurales que se conocen como sistemas combinados o duales. Los sistemas combinados o duales tienen su nombre porque, como se podrán imaginar, combinan sistemas estructurales para soportar cargas. ¿Listo? Existen dos tipos. El combinado, los sistemas combinados
son diferentes a los duales. ¿Listo? El sistema combinado, ¿sí? Cuando yo tengo un sistema combinado, lo que sucede es que las fuerzas verticales o las cargas verticales las soporta un sistema estructural y las laterales lo soporta el sistema estructural 2. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son las cargas verticales o gravitacionales? Pues el peso propio de la estructura, usted parado ahí, sus muebles, ¿sí? Las paredes, las ventanas, todo lo que sería carga muerta y viva en una estructura. Serían cargas verticales, ¿sí? Mientras que las fuerzas o las cargas laterales, que serían el sismo y el viento, pues las soporta otro sistema independiente. ¿Listo? A diferencia del sistema dual, en donde el sistema dual, tanto las cargas verticales como las laterales, las soporta los dos sistemas. ¿Se entiende cuál es la diferencia? ¿Sí? ¿No? ¿Preguntas? ¿Todo bien? Sí, se entiende, Juan Carlos. Genial. ¿Listo? Entonces, dentro de estos sistemas, ¿sí? Nosotros vamos a encontrar algunos. Entonces, vamos a nombrar la combinación, pues, digamos, más común o más típica dentro de ellos. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar primero del sistema de pórticos con diagonales. ¿Listo? Entonces, yo creo que todo el mundo ha visto estructuras, ¿sí? En las cuales dentro de los sistemas existen estos elementos que se conocen como diagonales. Sin embargo, dentro de ellos, de los sistemas de pórticos con diagonales, yo voy a tener tres categorías. ¿Listo? Los primeros son los que se llaman pórticos arriostrados concéntricamente, o PAC por sus siglas, ¿no? Los pórticos arriostrados concéntricamente son aquellos sistemas estructurales en donde las diagonales, ¿sí?, van a unirse en un punto y ese punto coincide con el eje de las vigas o el eje de las columnas. ¿Listo? Por eso son concéntricamente unidos. ¿Listo? En estos sistemas yo voy a encontrar diferentes estructuras y generalmente son los más usados dentro de lo que es la construcción. ¿Listo? Estos sistemas tienen cierta característica y es que cuando llega el sismo o una carga lateral, pues el pórtico lo que hace es desplazarse lateralmente, ¿no? Y una diagonal va a encontrarse en tensión o un arriostramiento va a encontrarse en compresión, mientras que otro va a encontrarse en tensión. En este caso, pues el de la izquierda es claro que está en tensión y el de la derecha va a estar en compresión. ¿Listo? Entonces, cuando viene el sismo y ataca por el otro lado, pues van a alternar el elemento que estaba antes en compresión, va a estar en tensión y así va a ocurrir y van a disipar energía durante un evento sísmico. ¿Listo? Entonces, estos sistemas se diseñan ¿para qué? A diferencia de los pórticos resistentes a momentos, en donde yo espero que las vigas se dañen en sus extremos y las columnas en la base, aquí se diseña para que las vigas y las columnas no se dañen, ¿sí? Y lo único que se dañen sean los arriostramientos. El arriostramiento que está en tensión, pues va a alcanzar fluencia y va a fluir en tensión. Y el arriostramiento que está en compresión va a alcanzar pandeo y va a dañarse por pandeo. ¿Listo? De tal forma que después de un evento sísmico, yo cojo, apuntalo mi estructura, ¿sí? Y voy cambiando piso a piso lo que serían los arriostramientos y la estructura queda nuevamente funcional. ¿Listo? Después de estos sistemas, digamos, perdón, estos sistemas en Ecuador, ustedes los pueden identificar que van a tener las diagonales de diferentes formas. Y aquí están expuestas las formas más comunes, ¿sí? Para Ecuador, la forma esta de acá está prohibida, ¿sí? Dice el código que en zonas de amenaza sísmica alta, o sea, todo Ecuador, no se permiten que estén funcionando diagonales solo a tensión o solo a compresión. Y si ustedes se fijan, si yo empujo esta estructura hacia la izquierda con una fuerza sísmica,
pues va a pasar que este elemento va a estar en tensión, al igual que este, y no hay ninguna diagonal en compresión, lo cual lo prohíben para Ecuador. Sin embargo, todo el resto está permitido. ¿Listo? ¿Qué estructura ustedes han visto? Y aquí en Quito construyeron hace poco una muy, digamos, icónica, que tenga este tipo de sistema. La plataforma financiera. Plataforma financiera, perfecto. La plataforma financiera del norte. ¿Listo? Perfecto. Ahora, si hay pórticos arrastrados concéntricamente, pues también hay pórticos arrastrados excéntricos. ¿Cuál es la diferencia? Pues lo mismo que dije al inicio, ¿no? Nosotros tenemos un elemento en la cual los arrastramientos no se unen en un solo punto, ¿sí? Sino que dejan una brecha en su conexión que es súper importante, ¿no? Entonces, aquí veo otra imagen. Aquí van a estar lo que serían el elemento de conexión de estos pórticos excéntricos. ¿Listo? En los pórticos excéntricos, nosotros vamos a tener que ese elemento de unión es lo más importante de la conexión, ¿sí? Ese elemento se conoce como el vínculo, ¿sí? El vínculo es un elemento que debe diseñarse de una forma muy específica, ya que el vínculo va a soportar esfuerzos tanto de flexión como de cortante bien grandes. Entonces, ¿cómo funciona este sistema? Yo voy a tener carga lateral y este marco, la viga y la porción de la columna y el arriostramiento van a o deben diseñarse para permanecer elásticos, o sea, no soportar daño, ni la columna, ni la porción fuera del vínculo de la viga, ni el arriostramiento. De tal forma que cuando viene el sismo, pues esos elementos no se dañan y lo único que se daña es el vínculo. ¿Listo? Entonces, de estos también existen varias formas y aquí existen pues las formas más típicas para generar pórticos arrastrados excéntricos. ¿Listo? Entonces, mi amigo Mauricio va a seleccionar en Zoom, va a encerrar en un círculo en esta estructura, aquí Mauricio Baldag, no veo más tu apellido, va a seleccionar dónde está el vínculo en esta estructura. Aquí lo va a hacer Josué, aquí lo va a hacer Giovanna, y en esta lo va a hacer Fernando Rivera. Seleccionen o encierren en un círculo donde se encuentra el vínculo en cada uno de esos pórticos. ¿Cómo pueden cerrar? O sea, ¿cómo activo el lapicito? Dice anotar al lado de las opciones. Anotar. Muy bien. Giovanna. ¿En qué parte dice anotar? Es que no me encuentro. ¿Quién ayuda a Josué? Es en la parte de arriba, donde dice usted está viendo la pantalla de Juan Carlos, de ahí dice ver opciones. Ahí hazle clic y ahí debe haber algo para anotar. Ah, ya, gracias. Listo, gracias. Muy bien. De los que están ahí marcados, ¿sí? Solamente tengo que corregir uno. Perdón. Creo que no puedo borrar el tuyo, Giovanni. Voy a borrar todos. Los que están ahí, sí se borró. Bien. El vínculo es la porción pequeña. Sería este de acá. ¿Listo? Y prácticamente todos esos elementos son los vínculos. Este sistema estructural, ¿sí? Tiene un problema, ¿sí? El problema es que, como se pueden dar cuenta, en las tres tipologías principales o iniciales, pues el vínculo queda en la viga. Y eso hace que cuando yo tenga que reparar la estructura, pues tenga que mover el sistema de piso
y cambiar la viga, ¿ya? Como son pensadas para acero, pues generalmente la viga está, o la losa está por encima de la viga y pues no supone tanto problema. ¿Listo? Sin embargo, hay un sistema, que es el tercero, en el cual el sistema 3 tiene una ventaja, y es que la viga permanece completamente íntegra y como el vínculo está por fuera, pues yo puedo solamente reparar el vínculo. ¿Listo? El problema de este es que, como se pueden dar cuenta, se disminuye mucho la altura en la pórtico para poner esta parte. ¿Listo? Bueno, entonces, segundo sistema, ¿no? Ahora, tengo un tercer sistema, ¿sí? Que se conocen como pórticos arrostrados, pórticos al pandeo restringido, ¿sí? Pórticos arrostrados de pandeo restringido. Entonces, resulta que estos sistemas son aquellos sistemas en los cuales, pues, alguien dijo, hombre, el problema de los sistemas arrostrados concéntricos es que existe pandeo en uno de los elementos y la capacidad de pandeo de un elemento de acero, pues, es baja, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo puedo impedir que los elementos fluyan en tensión y también fluyan en compresión? Pues fácil. Yo cojo y le coloco algo que haga que el acero no logre pandearse, ¿sí? Entonces, le ponen a un elemento de acero, lo encierran, en este caso, en una matriz de hormigón, y eso lo encierran en una camisa de acero, y eso impide de que el elemento de acero pandee. ¿Listo? Entonces, este sistema del pandeo al pandeo restringido, esta imagen que ustedes ven es de un catálogo de un proveedor. O sea, existen proveedores que a usted pide su sistema, necesito que tenga tanta fuerza, y pues prácticamente lo que hacen es que se lo envían. Hay de diferentes tamaños y de diferentes formas, como se puede ver en la imagen, ¿no? Ahora, estos sistemas, pues, vienen también de magnitudes impresionantes. O sea, fíjense, estos son los sistemas, unos sistemas normales. Este es un sistema en donde esto es una persona, ¿no? Y lo que yo tengo que garantizar no es nada más de que los extremos, pues, sean una conexión de tipo articulada para que el elemento solamente esté soportando o tensión o compresión y nada más. ¿Listo? Entonces, en estos sistemas, lo que yo voy a tener es, pues, que las dos diagonales van a fluir, tanto en tensión como en compresión y bajo cualquier estado de carga lateral. ¿Listo? ¿Qué gano yo con esto? Pues esto es la curva de histéresis de un elemento de diagonal convencional, ¿sí? Entonces, fíjense que para carga positiva, que sería tensión y compresión, yo voy a tener que, para desplazamientos positivos, pues la curva de histéresis es gordita, ¿sí o no? Harta área debajo de la curva de histéresis, porque pues el acero a tensión fluye. Sin embargo, a compresión, fíjense que la curva baja muchísimo. Esto es debido a el pandeo. El pandeo, pues ocurre pandeo local de los elementos que están dentro de la diagonal. ¿Listo? Sin embargo, cuando yo tengo una diagonal al pandeo restringido, pues yo voy a tener tanto en tensión como en compresión, ¿sí? Voy a tener una curva gordita. Y aquí, pues las gorditas son las más buenas, ¿no? Tienen más energía, absorben más energía y me permiten disipar más energía llegado un evento sísmico. ¿Listo? ¿Preguntas? Listo. Entonces, internamente, ¿sí? La pregunta es, bueno, ¿cómo yo logro que un elemento a pandeo restringido no pandee? Realmente no es verdad. Aunque el nombre dice que están restringidos al pandeo, aunque estén restringidos no es totalmente posible, ¿no? Entonces, en algunas modelaciones nos preguntábamos, bueno, ¿cómo se comporta el elemento internamente dentro de la matriz que lo restringe, ¿no? Entonces, hicimos modelos en los cuales estas estructuras, o se hicieron modelos, mejor dicho, en los cuales estas estructuras se modelaron en programas de elementos finitos
y para mirar qué es lo que pasaba internamente cuando el elemento se sometía a carga de compresión. Y fíjense que aquí se observa que el elemento sí se pandea, pero se pandea en una longitud que tiende a cero. Por lo tanto, la carga que es necesaria para pandear es muy grande y excede la carga que es necesario para hacer fluir el material, ¿no? Internamente, posterior a esto, se hicieron ensayos y efectivamente se encontró que lo que se modeló en el programa, pues ocurría en la realidad. Existía pandeo, pero en longitudes bien pequeñas. ¿Listo? Bueno, este es el sistema de pórticos arrastrados al pandeo restringido, ¿no? Otro sistema combinado que existe, pues es uno más convencional, en la cual nosotros vamos a tener muros de hormigón combinados o duales, de hecho, sistemas duales con pórticos de concreto, ¿no? Entonces, estos ya son más comunes, ustedes ya los han visto generalmente en las construcciones, y estos sistemas de pórticos, yo puedo tener pórticos de acero con muros de hormigón, pórticos de hormigón con muros de hormigón, pórticos de acero con muros de acero, y esa vendría a ser la novedad. Generalmente los muros de acero prácticamente son sistemas independientes en los cuales yo los uso tradicionalmente en sistemas de pórticos de acero, ¿sí? En los cuales yo voy a soldar una placa de acero a lo que es el pórtico, ¿no? Esta soldadura, pues, hace que, primero que todo, el muro necesita no ocupa mucho espacio, ¿sí? Porque yo puedo o yo logro alta capacidad de rigidez lateral con láminas relativamente pequeñas y con longitudes pequeñas de muro, ¿sí? Y dentro de estos, pues yo los puedo ubicar en ciertas zonas sin tener el problema de los pórticos de muros de concreto, en donde una de las principales desventajas de los muros de hormigón es que necesitan una gran extensión y eso afecta lo que serían las fachadas, generalmente de las estructuras, y las partes internas de la estructura, ¿no? Entonces, estos muros, a diferencia de los muros de hormigón que fallan por compresión en el hormigón a compresión o por fluencia de las barras de acero, ¿sí? Pues estos fallan por cortante, ¿sí? En algo que se conoce como la falla de campo tensionado. El campo tensionado no es nada más que lo siguiente. Yo tengo un muro, ¿sí? Cuadrado, bloques cuadrados de muro, en donde al someterlos a carga lateral, estos muros se distorsionan. Ustedes aprendieron en mecánica de materiales que la distorsión es el ángulo que ocurre cuando se pierde los 90 grados en un cuadrado, ¿no? Entonces, al distorsionarse, esta diagonal está sometida a tensión, por eso se alarga, ¿sí? Mientras que esta diagonal está sometida a compresión, por eso se acorta, ¿sí? De mecánica de materiales, pues aprendieron eso. Entonces, ¿eso qué pasa? Prácticamente lo vemos en el campo tensionado del muro, en donde esta parte, esta diagonal, ven que aquí hay como unas óndulas. Esta parte son las partes del muro que se está tensionando y se está fluyendo por tensión. Y la parte que se ondula son las partes en donde la lámina de acero se pandea por compresión. ¿Listo? Entonces, esa es la acción de campo tensionado en elementos de acero. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿No? Por favor, respondan. ¿Se entiende? Bien. Ahora, los últimos, bueno, digamos los penúltimos, ¿no? Son los sistemas compuestos. Entonces, cuando nosotros hablamos de sistemas compuestos, más que todo nos vamos a referir a sistemas que están conformando o que son conformados por elementos compuestos, ¿sí? Entonces, ¿qué son elementos compuestos? Generalmente cuando yo ya tengo una estructura cuya altura o demanda de carga es tan alta que no puedo soportarlo con perfiles ni de acero,
ni de hormigón, ni combinación de acero, de pórticos de acero, con muros de acero, pues quiere decir que ya es hora de realizar la estructura con un sistema que se conoce como sistema compuesto. ¿Listo? Entonces, en estos sistemas, lo que vamos a tener son elementos que se denominan compuestos. ¿Qué es un elemento compuesto? Es un elemento en el cual yo voy a unir en un elemento la capacidad de un elemento de acero con el hormigón. De estos existen dos tipos. Lo que yo tengo como este de aquí, que es uno que se conoce como un elemento compuesto relleno, ¿sí? Y voy a tener otro tipo, en donde yo voy a tener una columna de hormigón con acero, normal, con estribos y toda la cosa, pero internamente yo voy a tener una sección o un perfil y o lo que sea de acero. ¿Listo? Estos de acá se conocen como revestidos. Rellenos de hormigón o revestidos de hormigón. ¿Listo? Entonces, para que se hagan una idea, esta es una planta estructural de un edificio real, que es el Pacific First Center, ¿no? En donde aquí se ven que todas las columnas y vigas, perdón, todas las columnas son sistemas de columnas compuestas. Sin embargo, para que se hagan una idea, esta columna de aquí, que nosotros vemos, es una columna que tiene un diámetro de 2.3 metros. Entonces, si ustedes están en una casa normal, si miran al techo, su techo tradicionalmente ha de estar a una altura de 2.3 o 2.5 metros. No tiene más, ¿sí? Lo que quiere decir que la altura desde su piso a su techo es el diámetro de la columna que ustedes ven acá. Miren la extensión de ese edificio, es gigante. ¿Listo? Entonces, una vez que tenemos eso, ¿sí? Podríamos decir que los elementos compuestos pueden ser de diferentes materiales. Por ejemplo, yo puedo tener un muro de hormigón metido o incrustado una viga de acero, formando un sistema de este estilo. ¿Listo? En donde, por ejemplo, de hecho en el sistema de las plataformas gubernamentales, ahorita que lo mencionábamos, el sistema estructural, ahí tienen muros de hormigón, en donde en la sección transversal del muro, ellos pusieron perfiles y de acero. O sea, esos muros son compuestos. En los extremos de los muros hay un perfil y de acero. ¿Listo? Bueno. Ahora, ¿qué más tenemos? Pues otros tipos de sistemas. Entonces, estos otros tipos de sistemas son sistemas realmente que no entran en ninguna clasificación. No son armaduras, ¿sí? Son una especie de celosías y sirven para construir edificaciones ya de una complejidad bastante alta, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos aquí este edificio, ¿sí? Acá tenemos este otro, ¿sí? Y este sistema, pues es el que nosotros utilizamos también para construir lo que sería cosas como la Estatua de la Libertad, o aquí en Ecuador, nosotros tenemos una estructura así, parecida. ¿Quién me dice? ¿Cómo se llama? ¿El panecillo? El panecillo, ¿no? El panecillo es una estructura que está construida de esta misma manera. ¿Listo? Entonces, aquí, con esto terminamos prácticamente la explicación. Entonces, hemos visto algunos sistemas estructurales, cómo se diseñan, cuál es su filosofía de diseño, ¿sí? Y más que todo, algunos ejemplos de cómo podemos utilizarlos para la solución de ingeniería. ¿Existe alguna pregunta acerca de esto? ¿No? Genial. Entonces, ahora sí, vamos a hablar de laboratorio. Profe, yo me quedé con una duda sobre el revestido. ¿El qué? Perdón, el revestido, ya. Sí, o sea, la columna es de acero y la viga, perdón, la columna es de hormigón y
No, la columna Las varillas de acero. ¿O? en el revestido, Sí. ya, el revestido es una columna, haz de cuenta que haces una columna normal, o sea, tienes la columna externa, es de hormigón y existen varillas de acero en las esquinas, pero dentro de todo ese sistema le pones un perfil de acero internamente, ¿sí? Y ya, un perfil de acero. ¿Cachas? Listo, genial. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer en este laboratorio? ¿Listo? Entonces, déjenme, me avisan cuando vean la presentación. Denme un segundo. Salió aquí un error, ya. Listo. ¿Se está viendo? Sí, ¿no es verdad? Bueno. Sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Prácticamente lo que vamos a hacer es la misma historia que nosotros hicimos para las armaduras, ¿sí? Pero ahora lo vamos a hacer con edificios. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es lograr hacer el diseño de una estructura de tal forma de que tenga la mayor relación carga-peso. La misma historia, ¿sí? Optimizando la estructura para lograr soportar la mayor carga con el mínimo peso, ¿sí? Eso es lo que nosotros queremos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues bueno, resulta que en nuestra estructura, ¿sí? Ustedes van a tener lo siguiente. Esta es la estructura básica, ¿sí? Entonces, su estructura base va a ser una estructura de mínimo 3 luces, mínimo 3 luces. En donde la luz es la distancia entre columnas. Entonces, esta es la luz 1, la luz 2, esta es la luz 3. ¿Listo? Entonces, las luces van a tener una longitud mínima de 4 metros. Mayor. No sé por qué no raya. A ver. Mayor a 4 metros. Y las alturas, ustedes lo van a hacer para que van a escoger una altura de piso mayor a 2.5 metros. Mayor o igual, pues. ¿Listo? Entonces, esa va a ser los criterios. El número de pisos mínimo van a ser 2. ¿Listo? Mínimo 2 pisos. Pero ustedes pueden crear más pisos como ustedes quieran, ¿sí? O más luces como ustedes quieran. Es a criterio suyo. Los sistemas que pueden utilizar son, primero que todo, vamos a utilizar sistemas que pueden ser en hormigón o en acero. Si es de hormigón, pues vamos a utilizar el sistema de pórticos resistentes a momento, de hormigón. ¿Listo? En donde para sistemas de hormigón, la base va a ser empotrada. ¿Listo? Sin embargo, si escogen hacer la estructura en acero, ¿sí? Entonces, pueden utilizar el sistema de pórticos resistentes a momentos en acero o pórticos arriostrados concéntricamente o pórticos excéntricos. ¿Listo? En donde, si escogen pórticos arriostrados concéntricamente, ustedes deben asegurarse que en las diagonales, en los extremos de los elementos, existan rótulas y los apoyos de las columnas van a ser apoyos de segundo grado. O sea, no empotramientos. ¿Estamos de acuerdo? No empotramientos.
¿Listo? Ahora, como nosotros hablamos ahorita, los sistemas de pórticos arrostrados concéntricamente, ¿sí? Pueden fluir y pueden pandearse, pero solamente lo que serían los arrastramientos. Deben chequear que el resto de los elementos no fluyan ni se pandeen. Sin embargo, pueden fluir y pandearse lo que serían los arrastramientos, nada más. Si son pórticos arrastrados excéntricamente, recuerden que no se unen, ¿sí? También deben colocarle articulaciones en los extremos, pero los arrastramientos, ni las vigas ni las columnas pueden fluir ni pandearse. ¿Está claro? Esos son los sistemas estructurales que ustedes pueden utilizar. ¿Listo? Ahora, ¿cómo vamos a jugar con esto? Entonces, en esta figura, ¿sí? Nosotros vamos a tener los siguientes criterios. Las cargas que va a soportar la estructura va a ser la carga externa, que son estas cargas que yo veo que son en cada nodo de columna, en cada piso, ¿sí? Y la carga lateral, que va a ser la carga sísmica o que vamos a simular como la carga sísmica. ¿Listo? Entonces, en cada columna y en cada piso van a colocar una carga de 5 kilonewtons vertical para el análisis estructural. Entonces, yo aquí me voy a inventar que esta estructura tiene un piso más. ¿Listo? Entonces, para pisos intermedios, diferentes al último piso, la carga en cada nodo van a ser 5 kilonewtons. ¿Sí? Y para el último piso, van a ser 10. Entonces, si ustedes tienen 5 pisos, el último piso va a tener 10 kilonewtons en cada nodo y todo lo demás va a tener 5. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? Entonces, en este ejemplo, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Por favor, todos confirmen que necesito que esto se entienda. Hasta ahora, ¿se ha entendido? Levanten la mano en Zoom. Todos, si entendieron. Y si no, pues les repito, necesito que todo el mundo esté claro que sí entendí. Leonela, ¿entendiste? Profe. Dime. Sí, suponiendo en lo que está del laboratorio 4 en los contenidos de la clase del D2L, dice una altura mínima de 1.5 metros. Sí, por eso estamos hablando ahorita. 2.5. 2 puntos. Vamos a hacer lo que estamos diciendo aquí. Ah, ya, listo. ¿Ya? 2.5 metros. ¿Listo? Bueno, ahora, como todo el mundo entendió hasta ahí, voy a explicar cómo vamos a calcular el factor de eficiencia. ¿Listo? Entonces, supongan que tienen esta estructura. ¿Listo? Entonces, el factor de eficiencia, ustedes ya saben que es la carga puesta sobre el peso propio de esta estructura. Entonces, las cargas que vamos a considerar son las cargas verticales. En donde las cargas verticales para esta estructura de ejemplo van a ser 5, 10, 15, 20, ¿sí? Más 40 serían 60 kilonewtons. ¿Listo? Y eso lo voy a dividir por el peso propio de la estructura, que pues va a depender pues de los diseños. ¿Listo? Ahora, fíjense que 60 kilonewtons no está contando esta carga lateral. Entonces, ahora voy a explicar la carga lateral. La carga lateral la vamos a colocar así. Yo voy a poner aquí, voy a sumar, y fíjense que la carga vertical que tiene la estructura es 60. Esa carga de 60 la voy a colocar como un vector en el último piso, en cualquiera. Pueden ponerlo así, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, no importa. Para el ejemplo, la voy a poner de izquierda a derecha, en la parte izquierda de la estructura.
Entonces, me voy a imaginar que esta carga forma un triángulo con la base de la estructura. ¿Estamos de acuerdo? En donde la altura del triángulo o el cateto adyacente a alfa va a ser la altura sumada del piso 1 y del piso 2. Y el cateto opuesto va a ser la carga que es la suma de toda la carga vertical, que sería 60. ¿Listo? En cada piso intermedio, por ejemplo aquí, yo voy a poner una carga horizontal adicional que va a cumplir con la relación de triángulos. Entonces, si el piso 1, supongamos, quiero que me ayuden con el cálculo, si el piso 2, bueno, aquí le puse, si H2 es igual a 2.5 metros y H1 es igual a, me voy a inventar, 5 metros, ¿sí? ¿Cuánto sería este lado de este vector para la carga sísmica? Ayúdenme a calcular eso. ¿Cuánto sería? ¿Mm? ¿30? A mí me sale 20. No, pues porque no es la mitad. ¿Estamos de acuerdo? Sería 30 si fuera la mitad. A mí me sale 20. A mí también me dio 20. ¿20? ¿Sí? ¿Cómo lo calculo? Pues bueno, esto es una relación de triángulos, ¿no? Entonces, si para 2 puntos, o mejor dicho, al revés. ¿Cómo lo calculo? Esta distancia que voy a llamar X es a 2.5, igual que 60 es a 7.5. Despejen X. Entonces, 60 por 2.5 entre 7.5. Que es 20. ¿Se entendió cómo se calcula la carga en cada piso? ¿Sí? Todo mundo baje la mano. Y dígame si entendió, subiendo la mano. Los que entendieron, levanten la mano de nuevo. Está filmado de que todo mundo entendió. ¿Sí? Si tuviera 3 pisos, el mismo procedimiento. Mauricio, ¿entendiste? Kenneth, ¿entendiste? Ya. Si tuviera 3 pisos, lo mismo. Si son pisos iguales, más fácil, ¿no? Y punto. No es nada más. ¿Listo? Bueno. Ahora, ¿por qué la carga lateral? Entonces, el factor de eficiencia es una cosa, ¿sí? Y con el factor de eficiencia, recuerden que nosotros vamos a definir los porcentajes. El 70% el medio informe o el tipo informe que van a hacer y el 30% el factor de eficiencia. ¿Listo? Sin embargo, esta estructura tiene un truco, ¿no? Entonces, resulta que dentro de mi estructura, yo voy a diseñar la estructura para que la deriva máxima de cualquier columna, o mejor dicho, la deriva de la columna con mayor deriva sea igual. A ver, denme un segundo. La deriva, que yo voy a llamar la deriva objetivo, ¿ya? La deriva objetivo va a ser igual a 2%. Igual a 2%. Entonces, les voy a explicar qué es una deriva. La deriva es la relación, o sea, la relación es la división, ¿no? Entre el desplazamiento horizontal de los dos extremos de la columna
dividido la altura de la columna. Entonces, me voy a imaginar que para esta columna de aquí, yo hago el análisis estructural con estas fuerzas y aquí me va a dar un desplazamiento que voy a llamar delta 1. ¿Listo? Y aquí, en la parte de arriba, SAP me dice que el desplazamiento es delta 2. ¿Ya? Entonces, yo voy a analizar la columna del primer piso y voy a calcular la deriva del primer piso. Entonces, la deriva se denuncia con la letra delta mayúscula. ¿Sí? La deriva del primer piso va a ser igual al desplazamiento relativo horizontal entre los dos extremos de la columna o el desplazamiento de la cabeza menos el desplazamiento de la base. El desplazamiento de la columna, en este caso, yo voy a asumir, ¿ya? Que el desplazamiento delta 1 es igual a 4 centímetros. Y SAP me dice que el desplazamiento 2 va a ser igual a 10 centímetros. ¿Listo? Esos son lo que me resulta del análisis estructural. Entonces, delta 1 va a ser, yo voy a decir que la columna, ¿cuánto era que medía esta? 2.5 metros, dijimos, ¿no? Y la segunda medía 5 metros de altura. ¿Listo? Entonces, el desplazamiento o la deriva de esta columna en el primer piso va a ser igual a el desplazamiento en la cabeza, que serían 4 centímetros, menos el desplazamiento en la base, que serían 0, porque está empotrado, dividido la altura de la columna, que serían 250 centímetros. ¿Cuánto es eso? 1.6. 1.6. Deme un segundo. ¿1.6? Sí, eso da. Bueno, realmente esto, para que quede más claro, la división de esto me va a dar 0.016, que en porcentaje, multiplicándolo por 100, me da 1.6%. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? La deriva del segundo piso, con estos datos, sería el desplazamiento de la cabeza, que es 10, menos el desplazamiento de la base de la columna, que es 4. Y eso lo voy a dividir por la altura, que es 5. ¿Sí? ¿Y eso cuánto nos da? ¿Cuánto nos da? 1.2%. 1.2%. ¿Listo? Entonces, yo tengo que diseñar la estructura para que calculando la deriva de todas mis columnas, de todos los pisos, ojo, aquí tengo solo 2 pisos. Si tuviera 3, 4 pisos, y si tuviera 4 o 5 vanos, lo que sea. ¿Listo? La deriva máxima de toda mi estructura sea igual, no cercana, no menor, no mayor, igual a 2%. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Listo. Profe. Levanten la mano los que entendieron lo que tienen que hacer. Profe. Dime. ¿Esto tengo que hacer para todas las columnas? Para todas las columnas. ¿Y para vigas no o sí? No, la deriva se calcula con las columnas. Ah, listo. ¿Listo? Entonces, porque te digo que es el desplazamiento horizontal de los extremos de las columnas. ¿Listo? ¿Se entiende? Mauricio, ¿entendiste? Leonela. Sí. ¿Listo? Bueno. ¿Qué herramientas tienen? Primero, pueden utilizar perfiles de acero
pero los perfiles de acero deben ser, pueden, o sea, mejor dicho, deben ser perfiles que se puedan conseguir en Ecuador. Si son secciones de hormigón, pues las pueden hacer, así que no tengo problema. Pueden inventarse ustedes las secciones de hormigón. Pero las secciones de acero deben hacerlas con los perfiles que ustedes pues, puedan conseguir en Ecuador. Así que ya saben, llamen a cotizar, llamen a averiguar, etcétera. ¿Listo? Pueden utilizar SAP, ¿sí? Pueden utilizar Easy Statics, si quieren. Cualquiera de los dos programas pueden utilizarlo. Si utilizan Easy Statics, recuerden que el programa, aquí en el archivo que dice System, donde dice System, deben activar la opción que sea Frame. Recuerden que ustedes en Easy Statics pueden poner para que analice como armadura o como pórtico. Entonces, asegúrense que en Easy Statics esté seleccionada la opción de Frame. ¿Listo? Al finalizar, pues ustedes van a chequear eso y van a entregar un pequeño reporte, ¿sí? Con al menos, ya saben, 3 iteraciones. ¿Listo? Entonces, una iteración inicial en donde ustedes van a mostrar. Por cierto, ¿están viendo mi video? Sí, ¿no? Sí me veo. Ya, es que en un momento me desaparecí. Listo. Entonces, en donde ustedes van a mostrar, pues, su propuesta inicial con los elementos que hayan visto ustedes, porque, pues, ya saben, el proceso de diseño es iterativo. Una iteración para mejorar el factor de eficiencia que cumpla el 2% y al final, pues la estructura que hayan logrado hacer con el mayor factor de eficiencia. ¿Estamos? Listo. Y eso sería el último laboratorio. ¿Preguntas? Creo que ninguna, profe. ¿He sido suficientemente claro entonces? Profe, dime. ¿Toda la estructura puede ser de acero? Toda la estructura puede ser de acero. O de hormigón. Ah, ya. Gracias. Y puedes hacerla con, si quieres, o sin arrastramientos, como quieras. Es un proceso tuyo de diseño, como quieras. Si las haces con arrastramientos, solo los arrastramientos son permitidos de pandearse y de fluir. Solo el arrastramiento. Si son arrastramientos concéntricos, si son arrastramientos excéntricos, los arrastramientos no son permitidos de pandearse ni de fluir, recuerden. ¿Listo? Profe, y todas esas verificaciones les ponemos en el documento, en el reporte, ¿verdad? Claro. Hacen una tablita, como hicieron para la armadura. Una tablita, le ponen de la columna, la deriva de esta columna es tanto, la deriva de esta columna es tanto, ¿sí? El desplazamiento horizontal de la cabeza, háganse una tablita con, para cada columna, el desplazamiento en la cabeza, el desplazamiento en la base, la altura de la columna y calculan la deriva. Ya, eso es una tablita, una hojita de Excel. Y lo muestran. Y listo. Subrayen, por favor, la deriva de la columna más grande, que sería, pues, del Excel, la que te da la deriva más grande. Pueden utilizar también, como ustedes ya han aprendido, y en este nivel, y a estas alturas del curso, pues ya han aprendido a usar análisis matricial, ¿sí o no? Entonces, seguramente, como ya aprendieron a usar análisis matricial, pueden programar esto si quieren en Excel, ¿sí? Y para que sean las iteraciones más rápidas y puedan ustedes lograr mejores resultados. Sin embargo, si van a utilizar un programa propio de análisis estructural, cada vez que hagan, ¿sí?, la iteración que van a mostrar, por favor, comprueben sus resultados en SAP para verificar que les está dando adecuadamente.
¿sí? Y eso. ¿Listo? Entonces, si no hay preguntas adicionales, podemos dejar ahí y nos vemos. Y aquí tenemos un problema, ¿no? Porque la próxima clase sería el jueves de la próxima semana y resulta que el martes es el último día de clases. Entonces, ¿sí? ¿O estoy mal yo? No, sí estoy bien, ¿sí o no? La próxima semana, el martes, se acaban las clases. Así que los dejo a su entera voluntad y lo vamos a definir aquí, ¿sí? ¿Quieren que nos veamos la próxima clase? Tenemos clase de retroalimentación. Entonces les voy a mandar una encuesta. Para que respondan. A ver, vamos a ver si me sale. Déjenme ver. Esta vez, ¿qué? Profe, ¿la entrega del informe sería para el jueves o para el domingo? Igual que antes. Ya. No sé por qué your login from your polling session is not active. Entonces levante la mano. No sé por qué, creo que porque me conecté desde el iPad no me dejó lanzar la encuesta. Entonces, levante la mano. Los que quieren que nos reunamos mañana la próxima semana a la misma hora para revisar. No es obligatorio porque pues digamos que ya no habría clase oficial. Entonces, levanten la mano. Los que sí quieren que nos reunamos la próxima semana y veamos. ¿Listo? ¿Alguien más? Bueno, entonces son 9 votos para así reunirnos versus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 versus 8. ¿Listo? Entonces, nos reuniríamos la próxima semana por este mismo horario y este mismo canal. ¿Listo? Entonces... Solo una preguntita antes. En noticias salió una del asistente que no es un informe completo, ¿eso es verdad? O sea, que solo tiene que ser lo de resultados y eso. Sí, lo que publica mi asistente es algo que yo le digo que me ayude a publicar. ¿Sí? Perfecto, ¿Listo? gracias. Listo, entonces nos vemos de aquí la próxima semana y que tengan un excelente fin de semana. Aprovechen el jueves que está bonito. Como Carlos, para salir. ¿puedo hablar contigo al final, por favor? Claro. Entonces, me despido. Que estén muy bien. Cuídense. Gracias, Juan Carlos. Chao. Ustedes. Chao. Chao. Juan Carlos, una pregunta.